en las últimas horas se dio a conocer que el hotel por donde pasó Pablo Neruda cuando en el año 49, cuando escapaba de su país, de Chile, por cuestiones políticas, llegó a San Martín de los Andes y se alojó en un hotel, el Hotel Los Andes, y parece que, bueno, que este hotel va a ser restaurado en ese hotel donde estuvo, ¿no? Esta figura de la literatura, premio Nobel de literatura en el año 1971, pero para meternos un poquito en el paso de Neruda por San Martín de los Andes, huyendo de Chile, de su país. Estamos ya en comunicación con Ana María de Mena, periodista, historiadora y coordinadora del programa o el proyecto Por aquí pasó Neruda, también un libro que ha publicado. Ana María, buenas tardes. Aquí Carmen San Martín, Guadalupe Freire y Pablo Montanaro. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes a ustedes y al público oyente. Bueno, Estoy bueno. muy bien. Un gusto escucharte, Ana María. Bueno, a ver, ponenos en contexto de el año 49, cuando Neruda llega a la localidad de San Martín de los Andes. Bien, Neruda venía escapando de González Videla, el presidente chileno que le había puesto precio prácticamente a su cabeza. Lo venía persiguiendo y el Partido Comunista al que él pertenecía le fue dando manos para alejarlo de Santiago de Chile, donde él era legislador, hasta que llegó a Valdivia. Hasta ahí llegó con su nombre y apellido, pero a partir de Valdivia empezó un periplo hacia la cordillera de los Andes, ya con el aspecto cambiado, se dejó la barba, Sí. y también le consiguieron documentación y llegó a San Martín de los Andes como empresario maderero. Él cuenta en sus memorias, en el libro Confieso que he vivido, que después de una travesía que describe maravillosamente el cruce por el Paso y el Pela, es muy bello como lo cuenta, dice que por toda seña le habían dicho, ándate al hotel mejor de San Martín de los Andes. Y él dice, pero esas cosas de la vida, resulta que no había uno sino dos buenos hoteles. Ajá. Porque lo esperaba otro compañero aquí en San Martín. Él decidió irse al hotel que estaba en el barrio del Oasis, entonces Hotel Los Andes, porque era el que estaba más alejado. En realidad estaba prácticamente en una zona rural en ese entonces de nuestro pueblo. Y bueno, no los quisieron recibir porque él mismo comenta, estábamos sucios, polvorientos, barbudos, con la ropa de muy mal aspecto, así que no nos quisieron recibir. Pero comenta que cuando prácticamente les estaban diciendo que se fueran, abrió la puerta quien era entonces el jefe del regimiento de aquí de San Martín de los Andes y dijo, alto, a ningún chileno se le niega la estadía, y finalmente les dieron una habitación. Bueno, así se quedaron varios días, pero no los pasaban a buscar. Entonces un día, todo esto lo relata en sus memorias, Sí, entonces sí, un sí. día decidió acercarse hasta el otro hotel, que todavía, digamos, la construcción está en pie, es el viejo Hotel Lácar, y ahí lo estaban esperando, y partió enseguida con el compañero y se fue a Buenos Aires. Ujú. Todo esto como un empresario maderero, inclusive con la documentación a nombre de un tal Legorreta, porque bueno, recién en España, cuando se sintió seguro, cuando estuvo, no en España, perdón, en París, Sí, cuando ya estaba sí. con otros escritores famosos, con pintores, recién ahí dio a conocer su identidad, pero ya las manos de González Videla no lo alcanzaban. Ajá. Y bien, en algún momento vos querrás saber y el público querrá saber cómo llegamos al Hotel Los Andes. Hace muchos años atrás, la Cátedra de Patrimonio Cultural, bajo la dirección del licenciado Pablo Bestar, inició un proyecto de extensión que tenía que ver con la historia. Y bueno, yo tomé por el lado del Hotel Los Andes porque me había interesado eso de que había estado allí Neruda. Pero resulta que cuando empecé a investigar, también con la colaboración de algunos compañeros de la universidad, nos encontramos
que además de haber estado allí alojado Neruda, era un hotel al que venían a cazar y pescar, como el mismo Neruda dice, príncipes y lores europeos. Y están las firmas en un registro de firmas que tienen los herederos, digamos, de aquel hotel. Figura la firma y fotos hay de María Cristina de Borbón y Battenberg, la princesa española, o Liliane de Ripi, la esposa del rey Leopoldo III de Bélgica, el empresario Enrico Marone Cinzano, Robert Fraser, y después artistas que en su momento eran artistas muy prestigiosos como Alfredo Alcón, Alberto de Mendoza, Guillermo Battaglia, incluso se filmaron escenas de una película en este hotel. Mira. Pero también, ¿sabes quién estuvo? Estuvo Dominguín, el famoso torero, estuvo con Lucía Bosé, y está la firma inclusive de Dominguín, porque bueno, era gente que venía a cazar, incluso en aquella época Dominguín tenía alguna propiedad acá en San Martín de los Andes. Mira vos, bueno, qué interesante. Es muy interesante. Sí. La cuestión es que investigando surge que este hotel, construido por Guy Dawson, de quien hay un nieto viviendo aquí en San Martín de los Andes, y hay familiares, hay otros descendientes, en algún momento era un australiano experto en ganadería que llegó a Pilcanilleu, pero con el tiempo no le fueron bien las cosas y compró con su señora Primitiva Insaurralde un terreno en el barrio El Oasis, donde decidió construir un hotel. Bueno, ese hotel es el hotel que en su momento fue Hotel Los Andes, y es el que, como él también era un experto en pescas, logró que muchos cazadores y pescadores llegaran al hotel. De hecho, una de las personas que llegaba era el propietario del diario El Mundo, y promocionó en la revista El Hogar, la revista Mundo Argentino y el mismo diario El Mundo, que en la Patagonia había un lugar donde la pesca era de salmónidos era maravillosa. Bueno, inclusive hay recortes donde está el señor Guy Dawson, que fue el que ordenó a construir el hotel. Hay recortes donde se lo ve y se menciona este hotel. Investigando un poco más, lo que supimos es que, bueno, quien construyó el hotel fue el ingeniero Gael Palacios Molina, que era integrante del estudio de Alejandro Bustillo, lo cual hizo que todavía el hotel tenga la impronta del uso de la piedra y la madera del lugar, que era lo que ponderó tanto Bustillo y que dejó su impronta en muchas construcciones de la Patagonia, no solo en el Yao Yao, sino en capillas, en distintas viviendas. Sí. Y bueno, este ingeniero Gael Palacios Molina construyó el hotel en el año 1937. Perfecto. Ana María, ¿cuánto tiempo estuvo Neruda en el lugar? Neruda estuvo unos días. Ajá. Neruda estuvo unos días, creo que son 5 o 6 días, pero cuenta las peripecias, su almuerzo y cena con el que era el jefe del regimiento, comentarios, le dedica 2 páginas en el libro, pero de esas páginas se deduce que estuvo 3 o 4 días. Claro. Después de aquí partió a Buenos Aires y ya después. En el libro Confieso que he vivido, ¿no? Ahí es donde menciona. En el libro Confieso que he vivido, él cuenta estas peripecias, inclusive habla del hotel y dice cómo nos iban a recibir en un hotel que recibía lores ingleses que venían a cazar y pescar. Y él venía huyendo de Chile, claro. Claro. Y bueno, siguiendo con la investigación, nos enteramos que recién en 1926 se empezaron a catalogar los hoteles por estrellas en Europa. Acá llegó mucho tiempo después, pero por el tipo de servicios que ofrecía, los menúes impresos, los platos para agasajar a los visitantes con platos típicos de los países de origen, los propietarios hablando en el idioma, porque en una época estuvo a cargo de gente muy culta, que eran los Bickel,
sabemos que tenía las características de un hotel 5 estrellas. Mira vos. En esa época, Sí. esto fue en el año 37, en el 40, anteriormente Alejandro Bustillo había construido el Yao Yao, pero el Yao Yao que se quemó. En el año 40 volvió a reconstruir el Yao Yao, claro, pero claro. que está en pie actualmente. Perfecto. En San Martín de los Andes, 3 años antes, está este hotel, Sí. que bueno, al parecer, y gracias creo que un poco a las investigaciones y a la divulgación que se le dio como primer hotel 5 estrellas Sí. de la Patagonia, y Sí. como el lugar de que albergó a Neruda y a tantas figuras conocidas internacionalmente, se ha logrado, creo que no lo tiren abajo. Ya hay construcciones que se están levantando por un nuevo emprendimiento de gente, de inversores, supongo, yo no los conozco, claro. pero Bien, la bien. parte vieja se conserva Perfecto. y al Bien. parecer se va a conservar, y eso, bueno, habla de, si bien los sanmartinenses en general no están conformes con que se hayan derribado árboles, no estamos, porque a mí tampoco me gusta, pero indudablemente el avance inmobiliario es imparable. Claro, claro. Pero Bien. pensar que hayan respetado y que mantengan la primera estructura del hotel tal como está, que todavía en los techos tiene en la pizarra las letras que dicen Hotel Los Andes, nos parece valioso, ¿no? Porque Claro. no deja de ser un rinconcito histórico y patrimonial que pone en valor los muchos valores que tiene San Martín de los Andes en ese aspecto. Bueno, Ana María, nos quedaríamos hablando, ¿no? De Neruda, San Martín de los Andes, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Bueno, te agradecemos este conocimiento sobre, bueno, este paso de Neruda por San Martín de los Andes, bueno, y este hotel, ¿no? Que no solamente albergó a Neruda, sino a tantas otras personalidades nacionales e internacionales. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación un abrazo, los esperamos por acá. Bueno, Saludos bueno. a los oyentes. Chao. Chau, chau.